naturales. Cuando el cuerpo se calienta, el cuerpo mismo tiene un sistema, comienza a sudar para refrigerar el mismo cuerpo. Y cuando la tierra se calienta, viene la lluvia para que también pueda refrescar el ambiente. Tanto el cuerpo como la naturaleza misma, Dios la creó. Y Él previó que cada persona, cada ambiente tuviera una respuesta en los momentos más duros. Veamos la lluvia que estamos compartiendo en esta noche como parte de la bendición y la respuesta de Dios a la vida del hombre. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios prevé todo? Antes que nosotros se lo pidamos, Dios prevé todo. En los últimos sábados hemos estado hablando en el libro de los Hechos. Yo no sé cuántos de los que están acá se han concentrado en los mensajes que se han estado hablando. Han sido solo en el libro de los Hechos. Y hemos visto momentos maravillosos que registra el libro de los Hechos, que era el surgimiento de la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana. Eso es lo que registra el libro de los Hechos. Los primeros cristianos. Y han experimentado en todos los capítulos que hemos estado hablando momentos hermosos. Conversiones, sanidades, bautismo de miles de personas, maravillas, señales. Se han suplido las necesidades de los miembros de la iglesia. Ha sido algo maravilloso. Pero entrando ya al capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que hubo un cambio en la atmósfera de la iglesia. Hubo algo que cambió, no para bien, para la iglesia. Y es que los primeros cristianos comenzaron a experimentar problemas y dificultades, consecuencias, debido a su entrega y su pasión por Jesucristo. Y es que aquellos que realmente quieren agradar a Dios, escuche bien, no se distraiga. Aquellos que realmente quieren agradar a Dios van a recibir desagrado del mundo. Le invito a que abra su Biblia. Mientras el Señor nos regala luz y audio, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en Hechos, capítulo 8. Me dice amén. Hay 3. Ahí hay 8 ya. Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 8. Leemos. No se distraiga. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, dice la Escritura, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, dice la Escritura, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8 y último. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero no todo fue bueno. En ese surgir de la iglesia, en ese surgir de los primeros cristianos, en esa primera manifestación de la iglesia, se comenzaron a registrar momentos difíciles. Y ese capítulo 7 y 8 de los Hechos lo registra los primeros problemas que la iglesia tuvo. Ya había tenido algunos problemas la iglesia, si usted se acuerda.
Algunos habían sido azotados por la fe en Cristo. Algunos habían sido encarcelados por la fe en Cristo. Otros habían sido amenazados por la fe en Cristo. Pero el versículo 7, la cosa subió de tono. Cuando un hombre llamado Esteban se paró ante una multitud y comenzó a señalar los problemas, comenzó a señalarle a las personas muchas cosas que no estaban bien en ellos. Exactamente, escúcheme bien, exactamente, Esteban comenzó a señalar la hipocresía de la gente. Esteban le señaló la mentira de la gente. Esteban señaló la falsedad de la gente, arremetió contra ellos. ¿Y sabe qué pasó después? Le mataron a pedradas. ¿Qué fue lo que Esteban dijo? Que se ganó su propia muerte. Hechos 7:51 en adelante nos registra qué fue lo que se dijo. Vea, dice lo que Esteban les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54, vea. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. Él arremetió directamente. Cuando la iglesia se manifestó, cuando la iglesia pasó de ese estado de solamente disfrutar las bendiciones de Dios, cuando la iglesia dejó de gozarse de la llenura del Espíritu Santo, la iglesia ocurre un cambio. Y cuando alguien habla, le habló delante de todas las personas, lo primero que hizo fue acusar y señalar a las personas su hipocresía, su mentira, su falsedad. Déjeme hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto llegaría usted? ¿Sería capaz de confrontar a alguien por su pecado? ¿Qué nos impide muchas veces a nosotros confrontar con la palabra a las personas que nos rodean? Una de las mayores razones por la cual muchas veces no arremetemos, no vamos en contra de las personas, es porque no estamos viviendo esa verdad con la cual queremos confrontar a los demás. Si alguien no es capaz de decirle sus verdades a alguien, si alguien no es capaz de hablar la verdad de la palabra con otra persona, es que posiblemente no lo está viviendo. Y la palabra de Dios es verdad. Y es necesario que todo aquel que la use, viva esa verdad. Dios quiere usarnos como un instrumento para poder hablar y arremeter contra las demás personas cuando están mal. Proverbios 16 dice, la manera como debemos de hacerlo. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Sí, debemos de hacer esto, debemos de hablar con las personas, hacerle ver el error a las demás personas. Es necesario que en nuestra vida correspondan al Evangelio. ¿Cuánto de nuestras vidas corresponden al Evangelio? ¿Cuántas de nuestras vidas son lo que la palabra de Dios dice que deberían de ser? El problema es que cuando nuestras vidas no corresponden al Evangelio, cuando esa verdad de la palabra yo no la estoy viviendo, y cuando yo quiero arremeter contra alguien y quiero corregirlo con la palabra y quiero exhortarle con la palabra, y si yo no estoy viviendo esa palabra, entonces en vez de ser un instrumento de Dios, voy a ser un instrumento del diablo. Porque nosotros los seres humanos no aceptamos que nos corrija alguien que no vive lo que está señalando. No aceptamos que alguien nos señale
Cuando esa persona no es ejemplo y no es testimonio. Pero cuando corregimos a alguien y lo hacemos con algo que nosotros estamos viviendo, algo que tenemos realmente testimonio para decir a las demás personas, la palabra que Dios pone en nuestra boca es poderosa. En ese momento. Este tema es delicado. Jesús habló de esto. Lo analizaba hace unas semanas atrás. Jesús dijo, antes de ver la basurita, la espina en el ojo de tu hermano, primero tenemos que ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Jesús nos dijo, no le pueden reclamar a nadie, no pueden exhortar a nadie, no le pueden hablar a nadie con la verdad. Él dijo, pueden hacerlo, pero primero debemos nosotros limpiarnos de lo que vamos a señalar. Primeramente nosotros debemos de ser ejemplo de esto. Y la iglesia del primer siglo, eso fue lo que comenzó a hacer. Esteban, cuando tuvo la oportunidad y estuvo de frente de todas las personas, él confrontó a la gente. Pero nadie se atrevía a decirle nada. Es más, la Biblia dice que cuando miraban a Esteban, miraban como un ángel de Dios. Alguien que gozaba de la gracia del pueblo. Cuando Esteban le dijo, ustedes son falsos, son mentirosos, son hipócritas, son asesinos, nadie le decía lo contrario. La gente se molestaba de eso, pero no lo podían contradecir. Entonces, cuando la iglesia comienza a predicar la verdad de la palabra, vemos también que el mundo se manifiesta. Hay un dicho común que dice, a nadie le gusta que le digan sus verdades. Y tiene cierta verdad. Cuando nos dicen algo que es cierto, aún no nos pueden decir de la mejor manera, nos molestamos. Jesús habló de esto. Él dijo que el mundo no le va a parecer, no se va a quedar tranquilo cuando nosotros denunciamos su pecado y su mentira. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes más que a mí, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús dijo, el mundo me aborrece porque yo testifico las obras malas del mundo. Y ya la Biblia nos dice también que todo aquel que esté dispuesto a testificar las obras malas del mundo se va a acarrear problemas con el mundo. La palabra mundo que se refiere en la Biblia se entiende que es las personas que viven conforme a la corriente del mundo. El mundo, cuando se refiere a Jesús, es todas aquellas personas que no viven conforme a Dios, que viven conforme al príncipe de las tinieblas del aire, el enemigo que opera en los hijos de desobediencia. Entonces Jesús dice, cuando yo comienzo a decirle lo malo que el mundo está, o cuando nosotros comenzamos a decir a las personas lo mal que está en su vida conforme a las escrituras, el mundo, o sea, las personas nos van a aborrecer. Nos van a aborrecer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido consecuencias alguna vez por testificar la verdad? Lo hemos hecho con todos los parámetros de la Biblia, con misericordia, con verdad, con paciencia, y le decimos la verdad y nos ganamos un enemigo más. En una ocasión vi a una persona que integra mi célula que estaba defendiendo el homosexualismo. Según esa persona decía, si dos personas se quieren, aunque sean del mismo sexo, es amor, yo creo que Dios no irá en contra de ese amor. Entonces, yo no podía quedarme callado, menos si era de mi célula. Y yo fui y le dije y le hablé a esa persona, le hice ver el error en el que estaba conforme a la palabra. Como esa persona se cerraba en su opinión, yo le dije, mira, si tú no cambias tu manera de pensar, a pesar que la Biblia dice otra cosa, si tú amas más lo que el mundo tiene por verdad y no la verdad que viene de la palabra de Dios,
Entonces tú te identificas como amigo del mundo y por ende, dice Santiago, enemigo de Dios. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, desde esa vez no me ha vuelto a hablar. Créame lo que le digo, desde esa vez no me ha vuelto a hablar. Pero ¿qué ha pasado con muchos de nosotros como cristianos? Vivimos un cristianismo con concesiones. ¿Cuántos conocen esa palabra, concesiones? Concesiones, según el diccionario, dice que es la acción y el efecto de ceder una posición o una actitud adoptada. O sea, muchos de nosotros tenemos un cristianismo de concesiones. O sea, muchos hemos cedido ante una posición. Hemos cedido ante el pecado propio y el de los demás. Muchos de nosotros no hemos tomado una posición de reprender lo que no está malo y lo que no está correcto, sino más bien lo hemos permitido. Piensa usted, si un hijo de Dios cede, acepta y calla el pecado que la Biblia dice que Dios aborrece, el pecado que la Biblia dice que Dios va a condenar, y usted se calla y usted lo sabe, ¿cómo cree usted que está delante de Dios? ¿Cómo cree que Dios lo ve a usted? Dios nos ha puesto a nosotros, escuche bien, como luz del mundo. Dios nos ha puesto a nosotros como la sal de la tierra. Y estos conceptos son que si Dios nos ha puesto como luz del mundo, dijo Jesús, es para ponerlo en lo alto y la luz de cada uno de nosotros alumbre a los demás. ¿Y cuál es esa luz? La verdad de la palabra de Dios. Y si nos ha puesto como sal de la tierra, es para ser diferentes. Diferente es que muchos aceptan el pecado. Lo aceptan porque dicen no es tan malo, no es tan problemático. Pero cuando toleramos el pecado, estamos haciendo exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos. Sí, yo se lo dije una vez, al diablo no le preocupa que usted venga a la iglesia, siempre y cuando esté calladito, silencioso y permisivo, y vivamos una vida que aparentemente agrada a Dios, pero en lo profundo, si Dios nos examina, realmente hemos abierto cancha al pecado. La responsabilidad que tienen los padres, la responsabilidad que tienen los hermanos, la responsabilidad que tienen los hijos. Esteban fue uno que no cayó ante el pecado. Piensa que no estaba arriesgando algo Esteban, estaba arriesgando su propia vida. Pero él no dejó pasar esa oportunidad. Él tenía que decirles, porque dice la Escritura que somos hijos de luz. Y Esteban denunció, señaló el error de los demás, sin importarle las consecuencias, porque Esteban solo quería hacer algo. Esteban lo que quería era agradar a Dios, solamente eso. Y si yo le pregunto a los que están acá, ¿cuántos realmente quieren agradar a Dios? Cambie la manera como mira el pecado entonces. Porque si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. No es que Dios le cae mal el pecado, no es que Dios lo mira mal, lo aborrece, dice la Biblia. Si hay algo que Dios detesta, con ese tono, lo desprecia, es el pecado. Porque Él conoce lo destructivo, lo dañino que puede ser. Aunque se sirva como un manjar, el pecado es destructivo. Pero nosotros nos hemos vuelto teólogos del pecado y decimos, sí es pecado, pero no es tan malo. Es pecado, pero no causa tantos problemas. Dice la Biblia que el que practica el pecado anda en tinieblas. Es necesario que alguien que anda en la luz alumbre a esa persona y le digamos, vea, usted está haciendo esto, usted cree que esto está bien, es normal, pero usted tiene que ver las consecuencias. Yo sé por qué en algún momento las personas a la infidelidad matrimonial, al adulterio,
Cuando un hombre anda con otra mujer, ¿cómo le puso el mundo de título? Una aventura. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Tengo una aventura con una mujer. Y el mundo lo pinta como, no te va a pasar nada, todo tranquilo. Una canita al aire, no te va a pasar nada. Y así es el pecado, se introduce sigilosamente, se ve hermoso y después saca su puya y pica y vienen las consecuencias. Mateo capítulo 10, versículo 27, ¿qué dijo Jesús? Mire esto interesante, Mateo 10, 27, Jesús dijo, lo que les digo en tiniebla, díganlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teman, no tengan temor con aquellos que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá saben cuál fue la causa que llevó a la muerte a Juan el Bautista? Esos que son estudiosos de la Biblia. ¿Quiénes saben cuál fue la causa por la que Juan el Bautista fue asesinado? Yo lo resumo por algo. Por decir la verdad. Dice que Herodes tenía por mujer a la mujer de su hermano. O sea, tenía por mujer a la cuñada. Y Juan el Bautista le arremetió y le dijo, oye Herodes, no te es lícito tener a esa mujer por mujer. ¿Y qué hizo Herodes? Lo encarceló. Y después de petición de la mujer, lo mandó a decapitar. Pablo le dijo a los Gálatas, me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad. Pablo hace esa pregunta. El mundo va a arremeter, pero no con cualquiera. Va a arremeter con aquellos que realmente quieren agradar a Dios. Y es que nos pasa como a cristianos, podemos hacer un compromiso. Podemos decir, yo voy a serle fiel al Señor. Pero hay un dicho también famoso que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aunque muchos de nosotros podemos decir, voy a ser fiel esta vez, lamentablemente, porque me ha pasado, no es todavía un compromiso genuino. Todavía hay algo de mentira ahí. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos analizado en eso. Pero solamente las personas que realmente quieren agradar a Dios, oiga bien, realmente, verdaderamente, sinceramente, quieren agradar a Dios, se vuelven blanco del enemigo. Eso sí se vuelven un blanco del enemigo, porque van en serio. El versículo 3 nos habla de la persecución de la iglesia. Dice que varios huyeron de sus hogares. Varios se fueron. Dejaron sus casas. Pero dice que hubieron unos que no se fueron, que se quedaron en Jerusalén, a pesar de las consecuencias que podían tener. Estos que se quedaron, yo considero que fueron cristianos que estaban dispuestos a demostrar su fidelidad a pesar de las consecuencias. Ellos sabían que si se quedaban, iban a ser capturados, posiblemente torturados, obligados a hacer algo contrario. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos comprometidos? Alguien dijo una vez, la verdadera fidelidad se demuestra en las pruebas. Si una dama aquí, que esté casada, y dice, mi marido es fiel, no lo diga solo porque no lo ha visto. Dígalo porque él haya contado. Una mujer me sedujo y yo le dije que no. Eso es fidelidad. Cuando tuvo la oportunidad y no lo hizo. Yo
trabajo en contabilidad para los que no saben. Reviso la planilla de la empresa. Quincena a quincena, cuando la pasa a recursos humanos, aparecen errores. A veces se equivoca la muchacha y paga de más a algunas personas. Otras veces paga de menos. Otras veces olvida algunas horas extras. A veces hace mal el cálculo. Yo reviso todo eso. Yo soy el tope de esa planilla. Yo lo reviso. Y me he propuesto siempre que eso debe ir en orden, correcto. Una vez, de hecho hace 2 semanas, me pasaron la planilla y venía que a una persona se le había pagado de más. Eran cientos de pesos de más. Y resulta que era yo. Me había pagado de más a mí. Y yo dije, aquí hay un error. En ese momento yo dije, bueno, hay que mandarlo a... Pero no hay que ignorar la acechanza del enemigo. Por un momento, la voz del diablo: vos sos el último que la revisás. De hecho, vos sos el que la vas a archivar. Si te quedas callado, y son como varios cientos de pesos de más. Después recordé que toda la gente en mi trabajo sabe que soy cristiano. ¿Cómo voy a quedar yo delante de la gente que me conoce si se dan cuenta que me hice el tonto con algo que me beneficiaba a mí? Y eso no lo pensamos muchas veces nosotros, que Dios espera que en el momento que tengamos la oportunidad de serle infiel, demostremos la fidelidad que tenemos. Que no agrademos a Dios porque si yo agrado a Dios porque vengo a la iglesia, le alabo, le adoro. No se trata de lo que hacemos externamente, sino internamente, bajo prueba, bajo dificultad. Saulo era quien perseguía la iglesia. Y Saulo cuenta lo que él le hizo a algunos cristianos que se quedaron en Jerusalén y los encarceló. Déjeme solo darle una idea. Hechos 26:10. Saulo cuenta lo que sucedió ese día. Hechos 26:10 dice: lo cual también, dice Pablo, hice en Jerusalén. Escuche, yo encerré a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándole en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Realmente, estos cristianos, cuando fueron apresados, dice que Saulo los obligó, los forzó a que ellos negaran su fe. Los obligó, dice, a blasfemar. En un comentario de la Biblia decía, Pablo los torturaba y le decía: di que Jesús no existe, di que Jesús es tonto, di que no crees en ese tal Jesús. Y los cristianos, bajo esa prueba, mantuvieron su fidelidad. Ninguno puede decir que es fiel hasta que no haya sido probado y haya salido como el oro, dice la Escritura. Nos demuestra que estos no eran cristianos simples, no eran cristianos cualquiera. Eran cristianos que de verdad estaban entregados a Dios. Eran cristianos que habían hecho su entrega a Dios, querer agradar a Dios al punto máximo. Una persona que está dispuesta a agradar a Dios. La fe es más que una confesión. La fe es una convicción de vida. El evangelio es práctico. No se trata de decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Nuestra vida, la manera como vivimos, buscando en cada momento agradar a Dios. Yo me acordaba de una analogía que todos nosotros nos podemos identificar. Cuando un muchacho o una muchacha le gusta, muchacho o muchacha, cuando realmente se gustan, se quieren, lo único que piensan es en agradarse el uno al otro. El muchacho trata de hacer todo lo que esté en sus manos para agradar a esa persona, todo, hasta lo último.
Yo he visto cosas más allá de lo que hacen las personas para agradar a esa muchacha que les gusta. Igual la muchacha hace todo para agradar al muchacho. Piensa en lo que le va a decir, piensa en lo que le va a dar, piensa dónde la va a llevar, piensa dónde la va a sentar, piensa todo con tal de agradar a esa persona. ¿Cómo debería ser nuestra vida si queremos agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios, debiéramos de pensar lo que decimos. ¿Qué es lo que decimos? Agrade a Dios. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuántos creen que a Dios se le agrada con los pensamientos? Fíjense que muchas veces pasamos por alto eso. Sí, si yo estoy pensando algo que no le agrada a Dios, si estoy con mi esposa y ella está una mujer que me mueve el piso, yo estoy pensando en esa mujer, la estoy deseando, la estoy desnudando con el pensamiento. Si está ahí la que me cae mal, ay, ojalá se caiga y se quiebre un pie, y así lo estoy pensando. Pero después cantamos normalmente, oramos a Dios normalmente. Si la Biblia dice que la comunión que Dios quiere tener con nosotros es en su Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo dónde habita? En nosotros. Si alguien conoce los pensamientos del hombre, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por ende, muchos de nosotros hemos entristecido al Espíritu en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos. Porque estoy hablando con la novia de mi amigo, pero la estoy seduciendo sigilosamente. Al suave le estoy diciendo, si está disponible, salimos. Como si el Espíritu de Dios no se diera cuenta de eso. Usted dice, estoy limpio, nadie me vio. Eso es lo que creemos. No nos damos cuenta a qué nivel nosotros debemos de agradar a Dios. En las cosas más pequeñas, en los detalles más pequeños. Mire, hubo algo que Jesús le señaló a los escribas y los fariseos. ¿Sabe qué fue? Que por fuera se mostraban limpios y correctos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de maldad. ¿No me cree? Mateo 23, 27. Ahí está. Jesús le dijo, mire bien, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, oiga bien, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tal vez nadie le va a reclamar a usted porque nos vemos correctos y justos delante de los demás. Pero si le preguntamos al Espíritu de Dios, ¿qué tan justos y correctos somos en nuestra intimidad? La relación, la intimidad, el agrado que Dios quiere que nosotros le demos es en la intimidad. Lo que pensamos cuando nadie nos ve, lo que sentimos que nadie ve, todas esas actitudes y comportamientos cuando estoy solo. Pero si yo quiero agradar a Dios, lo voy a hacer bien, correctamente, porque quiero agradar a Dios siempre. Muchos podemos mostrarnos justos delante de los hombres, pero la pregunta es, ¿realmente lo somos? ¿Realmente somos correctos? Así como nos mostramos por fuera, somos por dentro. Yo he dicho en alguna ocasión, nadie sabe cómo soy yo realmente. La gente me ve a mí por fuera. Tal vez alguien diga, ah, el hermano, tremendo. Digo yo. Pero nadie sabe realmente cómo soy en lo profundo. Si soy un depravado, si soy un pervertido, si soy un malintencionado, si tengo odio, si soy falso. Nadie lo sabe. Solamente uno. Aquel que supuestamente yo debería de agradar a Dios. Él sí sabe cómo soy realmente. Lo que Él quiere es que no solo me muestre correcto delante de la gente, sino que realmente lo sea.
lo sea yo en lo profundo de mí mismo, en mi pensamiento, cuando estoy solo, cuando nadie me ve. Dice Hechos 8:5, lo que leímos al inicio. Me gustaría que volviéramos a leerlo. Felipe 8:5. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El mundo ya había acabado con Esteban. Lo mataron en el capítulo 7. Porque él se paró delante de todos y comenzó a decirles sus verdades. Pero aparece en la escena otra persona, se llama Felipe. ¿Quién era Felipe? Amigo de Esteban, uno de los 7 diáconos igual que Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Es increíble que apenas 2 personas en 2 capítulos de la Biblia hagan tanto estragos en beneficio de la obra de Dios que cualquier otra persona. Y es que cuando una persona realmente se dispone a serle fiel a Dios, cuando una persona realmente quiere agradar a Dios, el mundo se intranquiliza, no está bien, se preocupa, se enoja y arremete contra esas personas que están dispuestas. Oiga bien, la verdad del Evangelio que nosotros debemos de vivir, que no solo debemos de predicar, sino que debemos de vivir, se demuestra. Felipe fue alguien que demostró eso. Yo no sé cuánto han visto eso en la Biblia. Felipe era un judío que había crecido con un dogma que algunos hemos estudiado, que él era judío, pero judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, porque los judíos eran de un linaje puro, mientras los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. A Felipe, desde pequeño, le dijeron que no se juntara con los samaritanos. ¿Usted no sabía lo que hacían los judíos con los samaritanos? No los saludaban, ni siquiera los volteaban a ver, no les permitían acercarse a ellos, no les permitían saludarlos, los trataban como a perros, hacían todo. Un samaritano era algo despreciable para un judío. ¿Y cómo es eso que Felipe descendió a Samaria y comenzó a predicar el Evangelio a todas las personas? ¿No cree usted que él no tuvo problemas? ¿No cree usted que él no tuvo inconveniente? Desde pequeño fue criado así, pero él conoció una verdad que debía de ser más grande que las cosas que él le enseñaron desde pequeño. Cuando Jesús dijo: id por todas las naciones, y prediquen el Evangelio. Todas las naciones. Y yo le aseguro que Felipe se enfrentó a esa realidad. Yo entiendo de esto, que alguien que predica la verdad también debe de vivir la verdad. Si no nos hacemos huecos, de hecho, y aunque suene duro, nos volvemos falsos. Que somos cristianos que solamente decimos y mostramos algo, pero realmente no lo estamos viviendo. Esteban murió por la verdad. Y la historia cuenta que Felipe también murió por esa verdad. ¿Por qué? Mientras van pasando los músicos, ¿por qué la verdad se debe de volver algo tan importante en nuestras vidas? Me preguntaba yo cuando preparaba este mensaje. ¿Por qué la verdad debería ser algo tan enfocado en nuestras vidas? ¿Por qué no solamente decirla, sino también vivirla? Y me pongo a pensar en algo que una vez me dijeron hace muchos años. La verdad de la palabra que nosotros debemos de vivir, lo debemos de hacer, porque por esa verdad fue que Jesús murió. Cuando a Jesús le dijeron: eres tú el Hijo de Dios,
Dígame, ¿qué hubiera dicho usted si sabe que con decir que no lo hubieran dejado libre? ¿Sabe usted? Si Jesús hubiera dicho, no, no soy el Hijo de Dios, lo hubieran dejado libre. Pero le dijeron, eres tú el Hijo de Dios, contesta. ¿Qué cree que dijo Jesús? Tú lo dices, yo soy. Por esa verdad, el Señor murió. Por esa verdad que solamente queremos predicar, pero no estamos viviendo. Por esa manera de vida que muchas veces se centra más en nosotros, cuando la Biblia dice que no debe de ser en nosotros, sino en Dios. Último versículo, mire que dice Marcos 8:34. Marcos 8:34 al 35. 34 en adelante. Me dice amén cuando lo tenga. Hay uno, hay dos, tres. Marcos 8:34 en adelante. Preste la atención, por favor. Jesús se volteó, llamó a la gente, llamó a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Debo vivir la verdad porque debo de predicar la verdad. Debo vivir esa verdad porque el día que yo exhorte a los demás, yo quiero ser ejemplo de esa verdad. Yo no quiero que cuando le diga a alguien, no robes, y alguien me diga, pero si usted es un ladrón. No mienta, pero si usted es un mentiroso. Ame a Dios, pero si usted no le ama. Dios quiere que la verdad la vivamos, no solo la prediquemos o la enseñemos. Todos nos podemos mostrar justos ahorita, pero solo Dios sabe realmente quién soy yo, lo que hago en mi silencio. Una última pregunta, y dije que la quería hacer con toda seriedad, porque es una pregunta que debe responderse usted solito, con sinceridad. Escuche, ¿qué tan verdaderas son nuestras vidas delante de Dios? Respondamos, ¿qué tan verdaderas son nuestras vidas delante de Dios? ¿Estamos viviendo el Evangelio realmente? ¿O estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan? Responda así usted. ¿Estamos realmente agradando a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos? ¿Realmente? Como decía el pastor Leo, nos equivocamos muchas veces, yo sé. Pero el punto es, ¿cuántos quieren hacer un compromiso? ¿Cuántos realmente quieren hacer un compromiso de agradar a Dios? De aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, pero me comprometo con Dios a serle fiel. Ese es el compromiso más grande que yo le invito a que haga en esta noche. Que diga usted ahí en su silla, voy a comprometerme a agradar a Dios en todo lo que haga. En mi trabajo, en la calle, cuando voy manejando y nadie me ve. No cree broma lo que le voy a decir, pero es cierto. Una vez venía manejando y pasó una muchacha, como ahora camina la muchacha semidesnuda, y yo quedé viendo. Y después volteé a ver que nadie me vio, porque me va a ver algún hermano de la iglesia. Pero ella, nadie me vio. Casi digo gloria a Dios. Pero yo manejando después, realmente hay alguien que sí me vio y me va a ver siempre. Ese es Dios. Decidir agradar a Dios no tiene que ver con los demás, tiene que ver conmigo. Yo lo que voy a hacer es para mi Dios, hacer las cosas bien para mi Dios siempre. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Por favor, póngase de pie.
Y el pastor Leo nos estará finalizando este momento y haciendo este llamado después del canto.